Para hablar de este tema estamos en comunicación con Juan Bataleme. Él es experto en relaciones internacionales y exsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa. Juan, ¿cómo le va? Nicolás Diana lo saluda acá en Bravo por Mitre. Buenas tardes, Nicolás. Un gusto hablar contigo y con tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué significa este Consejo de Paz, esta puesta en funcionamiento hoy, y qué impacto real puede tener? Porque, a ver, estaba Milei, había un grupo de países, pero había un montón de países muy influyentes que no estaban sentados en esa mesa. Sí, yo diría muy brevemente. Primero, es un organismo internacional eh, que surge para cumplir con un mandato de las Naciones Unidas, que es la resolución 2803, que tiene que hacer justamente trabajar en la reconstrucción y la pacificación del conflicto de Gaza. Este es el objetivo principal. La carta constitutiva de esta nueva organización tiene objetivos mucho más amplios. Yo te diría que uno lo podría pensar como una especie de ONU paralela por las funciones que tienen en materia de paz, seguridad y estabilidad internacional. Es un primer momento, como vos bien señalabas, hay un montón de países que estaban presentes, pero sin embargo los países más poderosos, China, Rusia, no estaba Inglaterra, no estaba Francia, no estaba el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, excepto por los Estados Unidos, no estaban presentes. Tienen que eventualmente empezar a aparecer nuevos países u otros países que se sumen. Esto llevó un proceso. La ONU, si vos querés, tuvo un proceso extendido en el tiempo de países que se fueron sumando. Entonces, es una primera iniciativa. Si yo te diría, relación práctica con este tema es: este va a ser el organismo encargado de trabajar con el posconflicto en la Franja de Gaza. ¿Y por qué En tantos...? materia... Sí, Sí. decime, perdón. No, muy cortito. En ese contexto, lo que hay que ver ahora es hacia dónde evoluciona y cómo evoluciona. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la explicación de por qué los muchos países europeos de peso no se sumaron? Primero, porque vos tenés, o mejor dicho, el sistema internacional está estructurado a partir de una serie de instituciones. La más importante es las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas fue producto de una negociación entre múltiples países. El Consejo de Paz no es producto de una negociación, sino más bien de una propuesta unilateral, pero en este caso positiva. Es una propuesta que hace los Estados Unidos a un núcleo de países, entre ellos varios europeos, y lo que han hecho es decir, bueno, no nos podemos sumar ahora, necesitamos hacer refrendarlo domésticamente y nos iremos sumando con el paso del tiempo. Tiene que ver con la operatividad, tiene que ver con, en muchos casos, con que hay países europeos que hoy manifiestan serias dudas sobre el liderazgo de Donald Trump. Pero esa es la principal razón por la cual hoy los países del Consejo de Seguridad, por ejemplo, no se han sumado en su totalidad. Hay una razón política más que yo la pondría en estos términos: es, si este organismo comienza a funcionar, hay una discusión válida acerca de qué pasaría con la ONU y qué pasaría con el Consejo de Seguridad, que es la fuente de poder de muchos de estos países que hoy no están, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes, soy Roberto Moldaski. Te quería hacer una pregunta, porque digamos, como alguien que sigue el tema y ve las dificultades de avanzar en la reconstrucción de Gaza o en el proceso de paz, hay algunos temas, por ejemplo, que estaban en el acuerdo, que es el desarme del Hamas o quién va a gobernar esa zona. ¿Son temas que son inherentes a este grupo? Van a ser temas, Roberto, un gusto hablar contigo. Sí, van a ser temas, por supuesto, que este grupo tiene que tratar. Por eso uno tiene que prestar atención, porque el primer gran problema que el Consejo tuvo, que la administración internacional de Trump tuvo, fue con la administración de Netanyahu. Ahí hay detalles que sobre el terreno se van a tener que ajustar, pero recordemos que en este caso, en el caso específico de Gaza, el Consejo para la Paz va a estar cumpliendo un mandato que le ha dado a las Naciones Unidas. Es un mandato amplio, es un mandato de justamente desarmar a Hamas, etcétera. Esto es lo que está en teoría y lo que está en papel. Como vos bien señalaste, y hasta con la voz de prudencia que usaste, en el terreno se ven los problemas y se ven las Claro. complicaciones, ¿no?
Entonces, ahí hay toda una incógnita, pero que entendemos que si Estados Unidos está, si hay muchos países que además, por ejemplo, está Qatar, que Qatar ha tenido un rol muy importante en las negociaciones entre Palestina, entre Hamás, Irán e Israel y otros países, habría que esperar o darle el beneficio de la duda de que puede ser realmente una solución. Juan Bataleme, experto en relaciones internacionales y exsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, te agradecemos muchísimo la comunicación con Radio Mitre. Por favor, un placer.